luces, por favor. En esta tarde, mientras adorábamos al Señor, el Señor ha definido un consejo de la palabra. Creo por la fe que es la palabra de Dios para hoy. Vuélvete a la que tienes al lado y confiesa con tus labios, hoy Dios te va a bendecir. Díselo. Amén. El viaje ha sido bueno y ameno. Amén. No ha sucedido nada extraño. Sé que ustedes se alegran. ¿Nos alegran? Yo estoy gozando en Bilbao. Yo me acuerdo cuando visité la primera vez la iglesia, estaba nuestro hermano Carlos de Santurce, hace ya bastantes años. Yo tengo confianza con vosotros, yo estoy bien. Pues es bueno que todo vaya bien en los viajes, hermano Diego, porque muchas veces viajando pasan muchas cosas. En alguna ocasión el coche una vez me dejó tirado, tuve que ir con la grúa, etcétera. Esta vez todo ha pasado bien. Se cuenta que en una ocasión un pastor invitó a un predicador, tal cual hoy, y al día siguiente el pastor pues atendía al hermano con mucha amabilidad, y siendo el día siguiente mercado en ese lugar, pues atentamente el pastor se prestó a llevar al hermano al mercado para dar un paseo por allí, a eso de las 12, porque no está bien madrugar. Conforme se está dando el paseo el pastor y el predicador por el mercadillo, Javi, se cuenta que el predicador ve a una mujer y le dice al pastor: ¿te has fijado, hermano, el piezo bigote de esa mujer? Y dice el pastor al predicador: hermano, es mi madre. Y dice el predicador al pastor: ¿y te has fijado qué bien le queda? Menos mal que yo no me quedo mañana, porque mañana hay mercado, ¿verdad? Pasan muchas cosas cuando se visita, pero hoy estamos bien, amén. Yo estoy disfrutando, hermanos. Antes de entrar en el consejo de la palabra, me permitís un inciso, ¿verdad? He hablado con el pastor. He traído 2 CDs de predicación. Uno es Génesis 22, la resurrección desde la perspectiva de Abraham, y otro es Génesis 2, principios del matrimonio. El motivo de esta grabación es que, estando de pastor en León, los hermanos Denis me animaron en muchas ocasiones para grabar, no para ganar dinero ni para vender, sino con el motivo de que hay gente que, escuchando la palabra, le resulta de bendición. Amén. Entonces, siendo tan insistido por los hermanos, grabé estos 2 CDs, estos 2 mensajes, y los vendía en un principio a 2 euros. Porque, barato. Porque mi objetivo no era vender a gran escala, sino hacer bien y ser de bendición. Me cogieron unos amigos míos, Denis, y me dijeron: chacho, a 2 euros no queda el H. Y los he puesto a 3. De esos 3 euros, ya he hablado con el responsable, tiene conocimiento de esto. Uno es para ayuda de la zona de Cantabria. Ustedes saben pues que hay obras muy buenas que se pueden realizar con esa aportación económica, en este caso con estos CDs. Por ejemplo, que hay predicadores o pastores que están predicando a grupos que no tienen una manutención económica y a través de estas ayudas o similares pues se les puede mantener. Y ya que lo evangelizamos, por lo menos ayudamos a que la palabra de Dios corra y sea glorificada. El otro euro del CD es para sufragar los gastos de mi nueva discográfica, raulon.com. Y el tercer euro es que cuando vengo, un ejemplo de una gira, hermano Diego, de estar 2 días o 3 días, un ejemplo, por Soria, por ejemplo, pues al venir los niños, que por cierto tengo 3 niños que no los hay en el mundo, no es porque sean mis hijos. El primero es Jesús Andrés, tiene 11 años, el segundo es Julio César, tiene 6, el tercero es Luis Enrique, tiene 13 meses. Le quería haber puesto 10º Máximo Meridio, no me dejaron. Quizá para el próximo. Pues cuando voy, me dicen: papá, ya que vienes de estar unos días fuera, me dicen: hermano Ballín, llévanos a cenar algo.
y con el euro que sobra, pues me les llevo a comer al Burger King. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es bueno que ustedes lo sepan. Vienen 2 alabanzas de adoración, porque creo que es necesario preparar la mente y el corazón antes de la palabra, el mensaje de la palabra y después un instrumental. No es porque lo haya hecho, pero precioso. Si crees que te puede ser de bendición, después lo compra. Hasta aquí la palabra del Señor. Me dejáis entrar en un consejo de la palabra, ¿verdad? Mirad, cuando las personas se encuentran en tensión, normalmente estamos a la defensiva, no recibimos la palabra de Dios. Necesitamos siempre tener una buena actitud para escuchar la palabra. Vuélvete al que tienes al lado y confiesa, hoy Dios te va a bendecir. Díselo. Y ahora vuélvete y dile, hoy Dios te va a bendecir a pesar de cómo eres. Díselo. Porque esa es la esencia de la gracia, Dede. Dios no nos bendice en base a lo que podríamos llegar a ser y no somos. Dios nos bendice a pesar de cómo somos. Con nuestros defectos, con nuestras caídas, con nuestras equivocaciones, hay un Dios que a pesar de cómo somos nos ama y nos bendice. ¿Cuántos aman al Señor y dicen un fuerte amén? Abrimos las Escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a hablar unas reflexiones sobre este pasaje. Creo que puede ser una palabra que produzca en nosotros esperanza. Haz una música, por favor. La esperanza es la única virtud que emana de Dios, que a Dios no le hace falta. El motivo es sencillo. Dios no puede tener esperanza porque no la necesita. Él sabe lo que va a acontecer mañana y en el futuro, por lo tanto, Él no tiene esperanza. Lo que para nosotros es esperanza, para Él es algo cierto y seguro. Él no necesita la esperanza para nada. La esperanza es una virtud que emana de Dios, pero que es inherente del hombre. El hombre necesitamos esperanza para vivir. El creer que quizá mañana la enfermedad remita, o que el problema sea quitado, o que la situación adversa sea aliviada. En esa esperanza caminamos, andamos y estamos. Y me gustaría en esta tarde que la palabra del Señor produzca en nosotros esperanza. La esperanza de que quizá mañana las cosas sean mejores, de que Dios seguirá estando con nosotros, de que la amargura será quitada y que el Espíritu Santo fortalecerá nuestros corazones. Abrimos la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y dice así: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: Profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé pues como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor: Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Amén. Inclina tu rostro por respeto al Señor. Mi hermano Diego le presenta al Señor.
Podemos decir un fuerte amén. La palabra del Señor es buena en todo tiempo, es agua y pan para nuestro alma y para nuestro espíritu, y cuando la leemos siempre nos hace bien. Entendiendo esta verdad, que la palabra de Dios es universal para todo hombre y mujer en todo tiempo y circunstancia, después comprendemos un poquito mejor que hay pasajes en las Escrituras que, aunque leyéndonos nos hacen bien, su cumplimiento literal no puede ser aplicado sobre nosotros. Por ejemplo, el pasaje que hemos leído del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37 no puede ser aplicado literalmente a la iglesia, ni tampoco a mi persona o al profeta que la estaba profetizando. Era una profecía sobre eventos futuros acerca de la restauración de la nación de Israel en su tierra. Lo voy a volver a repetir. El cumplimiento literal del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37 está siendo profetizado por el profeta el cumplimiento del restablecimiento de la vida nacional judía de Israel en la tierra de Canaán. Esa es la aplicación literal y correcta de ese pasaje. Partiendo de esa base, vamos a hablar unas meditaciones que creo que nos puede hacer bien. Todos ustedes saben cómo Dios sacó a la nación de Israel con brazo fuerte y mano poderosa de la tierra de Egipto y le entregó la tierra de Canaán. En los cientos de años subsiguientes a la posesión de la tierra, las Escrituras nos enseñan que la nación de Israel fue nación de dura cerviz, nación rebelde al Señor, y durante cientos de años tentaron y probaron al Señor, siendo pueblo idólatra y también rebelde. Dios ya había profetizado en el libro de Deuteronomio unas condiciones basadas en la obediencia que iba a traer una bendición sobre la nación y también unas consecuencias por la desobediencia. Entre ellas estaba primero la deportación y después la dispersión de Israel entre todas las naciones del mundo a causa de la desobediencia. Recuerda siempre esto: Dios no ha desechado a su pueblo. Esto no ha sido un acto de Dios en el cual Dios se olvidó de Israel. Es una disciplina de Dios y un castigo. Por eso en el infierno no hay castigo, sino retribución, porque el castigo siempre lleva implícito en sí mismo una esperanza de mejora y de cambio. Por eso el Padre disciplina y castiga al Hijo con el propósito de que el Hijo cambie su actitud. Dios no ha rechazado a su pueblo, tampoco lo ha abandonado. Dios lo ha castigado y lo ha disciplinado. Y a través de este trato de Dios, Dios está esperando que estas circunstancias produzcan o favorezcan un arrepentimiento y un volverse a Dios de la nación hacia su verdadero y único Dios. ¿Podemos decir amén? No hacen caso a los avisos de los profetas, y dice la Biblia que la nación de Israel es llevada deportada a Babilonia. Cuando están en Babilonia se dan cuenta que toda la humillación en la cual se encuentran es causa y producto de la desobediencia propia de Israel hacia Dios. Y se dan cuenta que para volver a ser quienes eran, tienen que volverse a Dios de todo corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios había profetizado a través del profeta Jeremías que la deportación iba a durar 70 años. Dice la Biblia que cuando el profeta Daniel en la deportación en Babilonia leyó la profecía del profeta Jeremías, se dio cuenta que el tiempo estaba cumplido, estaba ya muy cercano, y es cuando emite una oración de arrepentimiento rogando que Dios restaure a Israel, a la nación y a su lugar. No solamente en Daniel, Ezequiel también aportó su grano de arena, muchos siervos del Señor en la deportación. Esto produjo un despertar dentro del pueblo y pasado un poquito de tiempo, dice la Biblia, que hubo una primera vuelta a casa de la deportación encabezada por Zorobabel y Josué. Unos años después, otra vuelta a casa de miles de hombres encabezada por el escriba Esdras. Tiempo después hubo otro movimiento de vuelta a la tierra encabezada por Nehemías y una guarnición militar que se encargó de levantar las murallas y también de restaurar las puertas que habían sido quemadas. El libro de Ageo es un periodo de tiempo que habla sobre la restauración del templo. Dice la Biblia que los ancianos que habían visto el antiguo templo, que había sido quemado y destruido, cuando veían como el templo empezaba a ser levantado, iba a ser abierto otra vez para adorar al Señor, empezaron a llorar y a gritar a grito limpio. Los jóvenes, dice la Biblia, que al ver que el templo era levantado, empezaron a cantar y a gritar de alegría, y se juntó estos dos gritos, el grito de lamento con el grito de júbilo, en un solo grito que subía al cielo. Pero el pueblo no se volvió de
de corazón a Dios. Había, queridos hermanos, una dureza inherente en la nación de Israel, porque es más difícil mantenerse que llegar. El pueblo había llegado, pero era más difícil mantenerse. Todos ustedes saben que empieza a haber otro declive en el pueblo, y aunque esto ya no está en la Biblia, sino en la historia, sabemos que un hombre llamado Antíoco Epifanes volvió a subir sobre la tierra de Israel y volvió a dominar a toda la nación, llegando incluso a sacrificar animales inmundos en el templo del Señor. Hubo una resurrección judía encabezada por Simón Macabeo, que haciendo una alianza con los romanos logró apartar al invasor, pero poco tiempo después los romanos, traicionando a los judíos, se hicieron con la posesión preciada de la tierra de Israel y convirtieron a esa tierra en una provincia romana. Hay un pasaje en la Biblia que nos enseña esta realidad. Dice en el libro de Lucas capítulo 3 que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, y siendo Felipe su hermano tetrarca de Traconite y de la provincia de Iturea. Es por esto que estaba Roma subyugando a la nación de Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? Todavía Israel quería liberarse del yugo opresor, y hay un movimiento de resurrección encabezado por aquellos zelotes que buscaban echar fuera a los romanos y volver a una vida nacional judía. Pero el pueblo sigue rebelde al Señor. Todos ustedes saben la condición espiritual del pueblo en los tiempos de Jesús. Y daos cuenta, de una manera muy rápida y muy sencilla, vamos a entrar en el mensaje de la palabra. Cuando los discípulos enseñan al Señor las piedras del templo de Herodes que éste había construido para congraciarse con los judíos, había una leyenda que escucharon los romanos. Y fijaos cómo Dios encaja cada cosa en su lugar. Los judíos y los discípulos, orgullosos de semejante edificio, le mostraban al Señor el templo y las piedras y los adornos, y el Señor emitió una profecía aproximadamente en el año 30 de nuestra era. Día vendrán en el cual de este edificio no quedará piedra sobre piedra. Hace 5000 años que se construyó la pirámide de Keops en Egipto, o los grandes monumentos mayas, o también incas, y todavía permanecen hoy en la actualidad. Pero dice que ese edificio no iba a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 de nuestra era, una resurrección nacional judía fue aplastada totalmente por un hombre llamado Tito, general del Imperio Romano, que subiendo contra Jerusalén dijo: nunca más este pueblo se volverá a levantar contra Roma. Arrasó con toda la ciudad de Jerusalén. Cuenta la historia que creyeron los romanos una leyenda que populaba por aquel tiempo, y es que Herodes, para hacer más suntuoso el templo al Señor, decían ellos, o esa leyenda, que entre bloque y bloque de piedra habían colocado láminas finas de oro. Cuando los romanos escucharon esto, lo creyeron, subieron contra el templo y piedra a piedra quitaron las piedras del templo para ver si era verdad que había oro. No lo había, pero 40 años después se cumplió de modo literal la profecía de Cristo. No quedó piedra sobre piedra. En el año 135 hubo otro intento o amago de liberación, y ahí ya Roma no se andó por las ramas. Mandó su ejército, y cuenta la historia que 50.000 judíos murieron crucificados en los árboles alrededor de Jerusalén, que cogieron a toda la nación judía y los esparcieron por todas las naciones del mundo, y donde fueron les vendieron como esclavos, y ya nunca más llegaron a poseer esa tierra. Cuenta en el diario de un caminante español por aquellas eras, en el año 150 después de Cristo, semejante a Miguel de la Cuadra Salcedo, que yendo la nación de la Tierra Santa, se encontró no más de 20 o 25 judíos. Todos los miles y millones de judíos de aquel lugar habían sido esparcidos por toda la tierra. Había judíos en España, había judíos en Francia, había judíos en Italia, en Alemania y en Rusia. Y estando en la dispersión se cumplió lo que Dios había avisado a través de Moisés en el libro de Deuteronomio: si vosotros permanecéis en vuestra desobediencia, yo os sacaré de la tierra y os esparciré por todas las naciones del mundo. Ese fue el estado de la nación de Israel durante cientos y miles de años. Sin rey, sin trono, sin tierra,
sin templo, sin genealogías y sin sacerdotes. No tenían tierra, no se acordaban ya del cumplimiento del pacto abrámico, del pacto palestino y del pacto davínico, y veían como una locura el cumplimiento del nuevo pacto. Estaban esparcidos por todas las naciones de la tierra, siendo oprobio de todas estas. ¿Podemos decir un fuerte amén? Ese es el estado de Israel durante miles de años. Una nación que, vuelvo a repetir, sin rey, sin trono, sin tierra, sin genealogía, sin sacerdote, sin templo y sin sacrificio. Es por esto que cuando la visión viene sobre el profeta Ezequiel, dice que Ezequiel vio algo, un valle lleno de huesos secos, secos en gran manera, esparcidos sobre la faz del campo. Pero Dios le hace una pregunta al profeta. Cuando el profeta está viendo esta visión macabra y aterradora, se escucha la voz de Dios que le dice: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y lo más común y normal hubiera sido: no pueden vivir. Son huesos secos esparcidos sobre la faz del campo. Pero sabiendo que cuando Dios está en la ecuación puede suceder cualquier cosa, el profeta respondió: Señor, tú lo sabes. ¿Quién cree que Dios es el Dios de lo imposible y que puede suceder cualquier cosa cuando está Dios en el medio? Dice un fuerte amén. ¿Qué es lo que sucede? Esa es la condición de la nación de Israel. Huesos secos esparcidos sobre la faz del campo. Y secos en gran manera. Un escritor, hablando sobre la nación de Israel en el año 1656, hablando sobre los judíos, decía de ellos que era un pueblo que había nuevas vías de comercio. Antes he dicho que la dispersión de Israel no significa que Dios haya desechado a su pueblo, sino que es un castigo y una disciplina para que el pueblo cambie de actitud y en relación con su Dios. Dios no los ha abandonado. A pesar de que la nación ha sido esparcida por todas las naciones del mundo, todavía Dios está con su pueblo. Y hay una bendición especial sobre ellos. No sé de qué forma ni de qué manera. Los actuales sistemas económicos y monetarios de los bancos fueron creados por los judíos. El préstamo, la usura. Es por esto que donde iban los judíos a España, a Portugal, a Francia, a Italia o a Alemania, se hacían siempre la comunidad judía con grandes fortunas y un gran peso en lo económico. Si ustedes leen el libro de Ivanhoe, no la película de Tyrone de Power, sino el libro, la película está volcada en un sucedáneo, pero en el libro se manifiesta el racismo, odio y envidia que tenían aquellos hombres contra los judíos. Cuando el rey Ricardo Corazón de León fue preso por el rey de Austria, cuando venía de las cruzadas, y se cuenta en el libro, claro, por supuesto, que su hermano Felipe no quería pagar el precio del rescate, Ivanhoe, como buen caballero, pidió ayuda ¿a quién? A la comunidad judía, para que el gigantesco pago fuera avalado por ellos. Sin embargo, en el libro vemos, primero, la gran riqueza de los judíos en aquel tiempo, y segundo, la gran envidia y menosprecio que tenían hacia esa comunidad. Es incluso hoy conocido que los más grandes banqueros del mundo son judíos, y que todo el gobierno y el dominio del tráfico de joyas preciosas, hoy en la actualidad, lo gobierna el pueblo judío desde los Países Bajos. ¿Qué sucede? Pues que donde han sido esparcidos, todos tienen una gran capacidad económica. Hablando en lenguaje de hoy, tienen un buen chalet, nene, un Mercedes en la puerta, unas expectativas monetarias muy buenas, un estado del bienestar maravilloso, no tienen preocupaciones ni por ellos ni por sus hijos, porque es cierto que están extranjeros en tierra extraña, pero qué bien se encuentran, con cuánta paz, con cuánta bendición económica. Dios sigue estando con su pueblo. ¿Podemos decir amén? Al mismo tiempo, hay una contradicción entre la historia y la Biblia. Dice la Biblia que cuando Dios habla a Abraham y le promete la tierra de Canaán, dice de ella que dice tierra que fluye leche y miel. Pero si contemplamos la tierra de Canaán hasta hace poco más de 50 años, nos damos cuenta, Javi, que esa tierra era un desierto y un erial. Sembrabas una patata y te salía un lagarto. El motivo era sencillo. En el Antiguo Testamento hay una serie de profecías que Dios habla
pero que no habla a la nación, no habla a ningún hombre, no habla a naciones extranjeras, sino que dice: montes y collados, escuchar palabra de Jehová. Había una bendición especial sobre la tierra de Canaán mientras la nación de Israel estuviera sobre ella. Es por esto que Dios había prometido la lluvia temprana y tardía, también el rocío tan importante en climas secos y áridos. Dice la Biblia que en la señal de Gedeón cogió el vellón, exprimió y salió un tazón de agua. Dios había bendecido la tierra de tal manera que se cumpliera lo que había dicho: tierra que fluye leche y miel. Pero cuando la nación de Israel es esparcida entre todas las naciones de la tierra, la bendición de Dios es quitada de ese lugar. Y quitándose la bendición de Dios, esa tierra que fluía leche y miel se convierte en un desierto árido en extremo. Y ahora imagínate la condición del pueblo. Está esparcido por todos los países del mundo con un gran bienestar económico, con una gran bendición. Pero Dios no los ha desechado, los está disciplinando y castigando para que el pueblo baje y pase bajo los parámetros de su pacto. Se tiene que cumplir el pacto davínico, se tiene que cumplir el pacto palestino, se tiene que cumplir el nuevo pacto, se tiene que cumplir el pacto abrámico. ¿Y qué es lo que sucede? Que donde se encuentran en la dispersión los judíos no se acuerdan de Dios ni tampoco de su tierra. Estamos gozando en España, estamos gozando en Alemania, estamos gozando en Rusia. Dios tiene que permitir una crisis. Mirad, hay un pasaje en el pasado y una historia en el pasado que nos ilustra lo que Dios tuvo que hacer en el presente cercano. Dice la Biblia que en tiempos de José descendió Jacob, según el libro de Hechos capítulo 7, con 75 personas. Esa era la tribu, y siendo José cabeza de lanza, dice que Faraón, en base a José, les entregó la tierra más productiva de Egipto, Gosén. Y estando allí, empezaron a prosperar de tal forma que dice la Biblia que los egipcios tuvieron temor. Pero hay un pasaje en los Salmos que produce inquietud en nosotros. Dice: tú hiciste que bajara Israel a la tierra de Egipto. Pero sigue diciendo en el salmista: mas permitiste que se levantara un faraón que no conocía a José. ¿Por qué permites esto, Señor? Está bien que descienda Egipto, que la nación de unos pocos se conviertan en millones, que tú las prosperes, pero ¿por qué permites que un faraón no se acuerde de José, no sepa quién es? Cuando este faraón se levanta permitido por Dios, dice que cogió temor a la emergente nación de Israel y dijo: como venga una invasión, estos se unen y nos destruyen. Empezó a esclavizar a la nación de Israel. ¿Por qué permite Dios la esclavitud? ¿Por qué lo hace Dios? Dios había dicho que durante 400 años tenía que estar la nación en Egipto, porque todavía no había llegado el colmo de la maldad de las naciones de Canaán. Porque tiene que haber 400 años de espera bajo esclavitud. Imagínate que durante 400 años la nación de Israel está en Egipto y no son esclavos. Empiezan a prosperar, empiezan a ganar muchos dineros, empiezan a tener paz, bienestar, tranquilidad, respeto de los egipcios. Al cabo de los cientos de años, cuando Moisés viene a recordarles la esperanza que Dios había dicho a los padres de una tierra prometida, y les dice: salir de aquí para ir a conquistar una tierra. ¿Qué hubieran dicho los israelitas? Moisés, ¿estás loco? Estamos aquí gozando. No tengo enfermedad, los niños están sanos, están sacando carreras de universidad, tengo un chalet, un Mercedes, estoy tranquilo y gozando, y tú me dices que atraviese un desierto terrible y peligroso, que llegue a una tierra con ciudades amuralladas hasta el cielo y que luche contra gigantes que a su lado parezco yo una langosta. ¿Me dices eso? A media pedrada que nos tiren, nos escalabran. Vete tú, Moisés, y tu casa, que nosotros estamos gozando aquí. Al cabo de poco tiempo, Israel se hubiera unido con los egipcios, hubiera perdido el linaje puro, la simiente de la mujer no hubiera podido venir a través de ellas, y el testimonio del verdadero y único Dios se hubiera confundido y hubiera sido Jehová Dios uno más del sistema idolátrico egipcio. Pero Dios permite que se levante un faraón que no conoce a José. ¿Y saben lo que es para un hombre el ser esclavo y pisar barro? Que hay algo peor. Te digo que hay peor. El ver a ese hombre que es esclavo, que tiene un hijo, Dede,
y que su hijo también va a ser esclavo. Y que el hijo tiene un nieto y que el nieto también es esclavo. Y está viendo que el nieto tiene otro hijo y que el bisnieto también es esclavo. Egipto era la nación más poderosa del mundo antiguo. Nadie podía romper el yugo a través de la fuerza. Por eso, cuando la nación de Israel está pisando barro y haciendo ladrillos, dice que la única salida que había en ellos, imagínate un hijo que le dice al padre: Padre, ¿hasta cuándo vamos a estar siendo esclavos? Y el nieto también se lo dice al abuelo y el bisnieto se lo dice al otro. Solamente había una salida, la única esperanza que tenían era esta. Había una tradición oral que pasaba de padres a hijos, que a través de los cientos de años había pasado a toda la nación de Israel. Dios había dicho a Abraham: he aquí que la tierra, Egipto, descenderá allí mi nación, y yo permitiré que durante 400 años sean esclavos, pero después de 400 años yo visitaré a mi pueblo y yo liberaré a mi pueblo. Esa tradición oral de padres a hijos había pasado de uno a otro, y cuando el hijo estaba desesperado, el padre tenía una palabra: hijo, anímate, se está cumpliendo ya el tiempo en el cual Dios nos va a visitar. Porque la esclavitud, el sufrimiento, el dolor produjo en ellos el nacimiento de la esperanza de vivir una vida mejor, una tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué permite Dios ahora, hoy, la enfermedad al creyente? Y el luto, y el problema económico, la amargura, la depresión, la tristeza suprema. Porque si no hubiera eso en este mundo, ¿qué diríamos cuando nos predican del cielo? De una tierra de reposo. Mira, esforzaos, luchar. ¿Y qué diría usted? Raúl, me parece bien lo que dices, pero estoy gozando aquí. No tengo enfermedad, el niño no se me pone enfermo, no hay problemas económicos, no hay amargura, no tengo luto, no tengo problemas. ¿Por qué permite Dios la esclavitud? Porque cuando viene el golpe, cuando viene la amargura, cuando viene el sufrimiento, viene en nosotros una desesperación, la desesperación de vivir esclavos en el Egipto de este mundo, y decimos: no podemos escapar, no podemos salir de esto, no puedo salir de la depresión, no puedo salir del problema, no puedo salir de la amargura, pero hay una esperanza, la esperanza que nos ha predicado la palabra del Señor. Hay una tierra que fluye leche y miel, y en base a esa esperanza nos da igual luchar, nos da igual mantenerlo, decimos: queremos poseer esa tierra. El sufrimiento produce en nosotros el nacimiento de la esperanza de desear una tierra donde no hay luto, donde no hay enfermedad, donde no hay amargura, donde no hay sufrimiento. Y nosotros decimos: que venga el viento, que se levante el diablo, pero en la iglesia de Bilbao hay una promesa, la promesa de la vida eterna. Un aplauso para él. En esa condición se encuentra la nación de Israel. Está dispersa por todas las naciones, pero hay tanta paz, hay tanta bonanza económica. ¿Quién se acuerda de la tierra? Es un desierto. Dios tiene que permitir un faraón que no conozca a José. Tiene que permitir una crisis, un dolor de amargura tan grande que produzca en la nación el deseo de volver a su tierra. ¿Y cuál es? A principios de los años 30, en este siglo pasado, en el siglo XX, a causa de la gran crisis económica producida en la Alemania por la pérdida de la Primera Guerra Mundial, era tan grave la crisis que había personas que con billetes de marco empapelaban las paredes o prendían las estufas en sus casas. La moneda se había devaluado tanto que no tenía valor. En medio de esa época de crisis, se levanta un hombre, Dios permite que se levante un hombre, llamado Adolf Hitler. Propugna una filosofía en la cual la raza aria es superior a cualquier raza de la tierra,
sobre todo por encima de negros, gitanos y judíos. Esta filosofía produce la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de personas entre muertos y heridos fue el resultado de esta creencia. Y cuando en el año 1945 las naciones aliadas entraron en Berlín, se quedaron asustadas. Se dieron cuenta de algo que se hablaba por debajo, pero que no se llegaba a creer por horroroso. Cuando abrieron los campos de concentración se dieron cuenta que a los ojos de todo el mundo se había producido el genocidio más grande de toda la historia. 6 millones de judíos habían perecido en campos de concentración nazis. Los hornos crematorios eran prendidos desde la mañana a la noche. Hombres ancianos, mujeres, niños, jóvenes, todos fueron consumidos por las llamas. Con la piel de los judíos se curtía y se hacían carteras. Con la grasa de su cuerpo se hacían jabones. Cuando la comunidad internacional se da cuenta del genocidio que ha sufrido la nación de Israel delante de todas las naciones del mundo, sale un grito de clamor. El grito que dicen: no podemos llegar a permitir que esto vuelva a suceder otra vez. La nación de Israel ha sido diezmada, ha sido pisoteada en pleno siglo XX, ha sido machacada y perseguida, y empiezan a obtener un sentimiento dentro de ellos: no podremos tener paz en las naciones donde estamos. Nos han perseguido en España, nos han perseguido en Italia, nos han masacrado en Alemania. La única solución es volvernos a ¿quién? Al Dios de nuestros padres, que nos prometió una tierra, una nación y una bandera. Y en el año 1948, en el mes de mayo, se cumple el primer movimiento profético. ¿Qué ves, Ezequiel? Ve un valle de huesos, huesos secos esparcidos sobre la faz del campo. ¿Vivirán estos huesos? No lo sé, Señor, tú lo sabes. Profetiza. Y mientras yo profetizaba, se oyó un gran estruendo y cada hueso empezó a juntarse con su hueso. El hueso de Francia, el hueso de Italia, el hueso de Alemania empezaron a volver. Y en el mes de mayo de 1948 la nación de Israel volvió a ser nación. Un aplauso para él. Dios permite esa crisis para que el dolor y el sufrimiento haga que se cumpla su palabra. Por eso dice, 2500 años antes aproximadamente de que se cumpliera: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en el cual fueron esparcidas. Yo las sacaré de los pueblos, yo las juntaré de las naciones, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, porque todo lo que Dios dice se cumple. Tan imposible era esto que todos los teólogos del siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, cuando leían las profecías de la restauración nacional de Israel a su propia tierra, era tan imposible el cumplimiento de esto que las espiritualizaban. Preguntaba Dios a los teólogos: ¿vivirán estos huesos? Y los teólogos decían: no, imposible. ¿Volverá Israel a su tierra? Es imposible. Y todas las profecías de la vuelta a tierra las espiritualizaban. Pero estos teólogos no conocen a Dios como lo conocía Ezequiel. Cuando la pregunta de Dios resuena en los oídos del profeta, él dice: lo que es imposible para los hombres, posible es para ti. Tú lo sabes, Señor. Es un valle lleno de huesos, secos en gran manera y esparcidos sobre la faz del campo. Pero cuando tú estás por medio y has dicho que tu pueblo tiene que volver, yo creo firmemente en la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen fe y dicen un fuerte amén? Y no os extrañéis, hace pocos años, cuando vino esta grave crisis económica argentina, salió por las noticias Denis, hace pocos años. Ahora mismo cerca del 25% de la población de Argentina está en el límite de la pobreza. Y salió cuando vino esta gran crisis económica. Fijaos qué noticia salió por el televisor. Cuando la escuché dije: tú eres grande, Señor. Dice:
a causa de la gran crisis económica en Argentina, 50.000 judíos argentinos vuelven a la nación de Israel. Porque Dios dice, si no quieres por las buenas, lo harás por las malas. Pero todo lo que Dios dice se cumple. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Me dejáis un poquito más? Hay 3 movimientos proféticos en la profecía de la restauración. El primero es un gran estruendo y cada hueso se juntó con su hueso. Estaba hablando de la vuelta de la nación de Israel de entre todas las naciones a su tierra, a la nación de Palestina, a la tierra de Israel. ¿Podemos decir amén? Pero hay un segundo movimiento profético. Dice la Biblia, mientras yo profetizaba, imagínate la visión de Ezequiel, un gigantesco valle de, ya no de huesos secos y esparcidos, sino de esqueletos. Parecía Halloween. Según los tratados de anatomía, el cuerpo humano tiene 205 huesos. Hay otros que dicen 208, hay otros que dicen 210. ¿Les parece bien 205? Si alguno tiene más, me perdona. Pues ahora imagínate los esqueletos tumbados sobre la faz del campo. Pero Dios no se conforma con eso, sino que dice, profetiza, y hay un segundo movimiento profético. Y mientras yo profetizaba, sobre esos esqueletos subió carne, tendones y piel. ¿Qué está tipificando y profetizando el profeta? Mirad, voy a ir muy rápido, ¿vale? Para después llegar a la conclusión. ¿Me dejáis? ¿Me dejáis que vaya rápido, verdad? Estáis gozando. Nada más que he dicho que voy rápido, estáis gozando ya. Mirad, aunque la nación de Israel ha vuelto a su tierra, todavía hoy, en la actualidad, no es dueña completamente de la tierra de Canaán, porque la están compartiendo con los palestinos. Y en el lugar donde estaba el templo a Jehová, el templo a Salomón, hay una mezquita árabe, la mezquita de Omar. Esto nos implica 2 cosas. La primera, el primer movimiento profético ya se ha cumplido. Cada hueso con su hueso. La nación de Israel es una nación reconocida a forma internacional. Los 2 movimientos proféticos que voy a hablar ahora todavía no se han cumplido. Van a tener cumplimiento en un tiempo profético muy cercano. Mirad, para que se cumpla el segundo movimiento profético, primero es necesario que suceda el rapto de la iglesia. Amén. Hay quien cree todavía, equivocadamente, que para el rapto de la iglesia se tiene que cumplir una serie de señales proféticas. Hambre, peste, guerras, terremotos, y eso no es así. La señal profética que necesita cumplimiento antes de la venida no está hablando del rapto, sino de la venida de Cristo con la iglesia. El rapto, para que lo entendamos en un lenguaje sencillo, sería esto. Es el niño mozo que va a pedir a la niña y le dice, niña, te voy a pedir. Y dice la niña, pues sí. Eso es el rapto. Lo entendemos, ¿verdad? Es una forma muy sencilla de expresarlo. Pero después, en la venida, que sí hay señal profética, es por decir cuando vienen ya marido y mujer del viaje de luna de miel. Para cuando viene ya de la luna de miel, hay señales proféticas que se tienen que cumplir antes de esa venida. Oiréis de guerra, rumores de guerra, hambres, pestes, terremotos. Cuando veáis estas cosas, estar atentos porque su venida es cercana. Amén. Para el rapto, para el pedido de mano, no hay señal profética. ¿Lo entiendes esto? No se necesita cumplir nada. Solamente había un escalafón profético que era necesario cumplir antes del rapto, y era el restablecimiento de la nación de Israel como nación. Y eso sucedió en el mes de mayo de 1948. Por lo tanto, la venida de Cristo es inminente. Puede venir hoy o dentro de 50 años, pero no habrá ni un solo aviso sobre su venida. El único aviso que dice las Escrituras es lo que pone en Timoteo capítulo 4, carácter de los hombres de los últimos días, porque en los últimos tiempos saldrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios que enseñarán
que prohibirán al hombre casarse, la Iglesia Católica, y abstenerse de alimentos que Dios creó, los testigos de Jehová. Dice, y el carácter de los hombres en los últimos días será este: serán engañadores, aborrecedores de lo bueno, dice, amantes de todo tipo de maldad, desobedientes a los padres. Y ese es el carácter de la sociedad actual, un Sodoma y Gomorra mundial. Por lo tanto, todo esto ya se ha cumplido. Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, en lo que tarda una centésima de segundo, desaparecerán de la tierra millones y millones de personas. ¿Podemos decir para el Señor un fuerte amén? No lo iba a decir, pero siento de Dios decir estas palabras. No lo iba a decir por motivo de tiempo, pero siento de Dios decirlo. Mirad, hay personas que dicen, bueno, si yo, me pongo yo, no soy salvo en el arrebatamiento, en la gran tribulación no me dejo sellar, y como no me dejo sellar, yo soy salvo en la gran tribulación. Vamos a hacer un inciso. Y me voy a poner yo, creyente e hijo de Dios. En el mundo, o el trato que Dios ha tenido con los hombres siempre ha estado basado sobre 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, etcétera, etcétera. En base a esa dispensación, Dios siempre se ha revelado al hombre. Ha establecido unos parámetros de comportamiento del hombre bajo la voluntad de Dios de ese tiempo y bajo ese trato. Ha buscado y Dios ha puesto unos condicionantes para que el hombre sea salvo en esa dispensación, y un castigo de condenación para el hombre que, no cumpliendo esas exigencias de Dios, sea condenado. Lo entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, en la dispensación de la conciencia, Dios estableció y se revela a Noé y le dice, voy a destruir el mundo. ¿Sí o no? Con agua. Pero ahora le dice la forma de salvarse: hazte un arca de estas medidas y de estas formas. Mientras Noé está construyendo el arca, es pregonero de justicia. Y decía, Dios va a destruir la tierra con agua. Pero había por allí alguno muy listo que decía, no, mira, yo cuando, si es verdad lo que dice este hombre, me hago una patera, como los inmigrantes, y cuando venga el diluvio, me meto en la patera y yo me salvo. Bueno, Dios establece una forma para que el hombre se salve. ¿Cuál es? El arca. Cuando el arca es terminada, ¿qué manda? Se meta el hombre en el arca. ¿Quién? Quien había creído al mandato de Dios. ¿Cuántos? 8, la casa de Noé. Cuando todos se meten en el arca, Dios cierra la puerta. Y pasaron 2 cosas. Soltó Dios las fuentes de arriba. Y 2, hay una ley que Dios puso al principio de la creación, que dijo, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas y hasta aquí morirán. Dios puso candado al mar. Por ese motivo el mar no se sale de su lugar. En el tiempo del diluvio, Dios desató las fuentes de arriba y también quitó la llave de la ley de los abismos. Los mares se salieron de su lugar. Y durante 40 días y 40 noches fue el diluvio sobre la tierra. Pregunto, ¿quién se salvó? Solo los que estuvieron en el arca. Los que no entraron, murieron y fueron condenados. Hay un detalle a esto. Puede usted alegar, bueno, Raúl, en la Biblia en pasta, que es una película, cuando Noé sale después del diluvio y empieza a mirar con un catalejo, dice que ve un arca que habían creado los japoneses. Y dice Noé, es que estos japoneses lo copian todo. Porque vieron el arca, la copiaron. Pero nene, incluso en la película, conforme está Noé viendo por el catalejo, cae un rayo de Dios y los extermina. Ni en la película de la Biblia en pasta se salva nadie. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, yo soy un creyente que se me ha presentado el mensaje de gracia. Me he quedado, ese es el juicio. El juicio es este, el salvo se va, el que está condenado se queda, pero yo no me dejo sellar y en la gran tribulación, con no dejarme sellar, me salvo. Mirad, un detalle. Hoy en día el mundo no está en la dispensación de la gracia. El mundo está bajo 2 dispensaciones. Primero,
Gobierno humano. Dios estableció con Noé unos parámetros de comportamiento de la raza humana y siendo Noé cabeza federal de la raza humana estableció unos parámetros. Por ejemplo, el hombre que quitare la vida a otro hombre, por el hombre su vida será quitada. Es por esto que algunas denominaciones evangélicas consienten y ven de Dios la pena de muerte, porque dicen que Dios ha delegado en el hombre el juzgar ese crimen de homicidio y puede llegar a quitar la vida a otro hombre por cometer asesinato. Y dos, el mundo ahora está en gobierno humano y conciencia. Por eso dice el libro de Romanos que los que mueren sin ley, serán juzgados acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día del juicio por medio de la persona del Señor Jesucristo. La persona hoy del mundo está bajo esas dos dispensaciones, dispensación del gobierno humano y dispensación de conciencia. Por eso, si mueren en esa dispensación, Dios los juzgará en base al conocimiento que ellos tienen. Pero bueno, la gracia no es universal. Mirad, cuando yo que estoy en el mundo y soy un mundano, un hombre natural, vengo un día al culto porque me ha invitado el pastor, y estando sentado ahí, escucho el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio es este, que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre, y que si creo en su sangre, si creo en su muerte y su resurrección, su sangre limpiará mis pecados y seré salvo del día de la ira. Si digo amén, inmediatamente entro en otra dispensación. Entendí el mensaje de gracia, me presentaron el arca para salvarme, el cual es Cristo, y los parámetros de obediencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creyendo, entro en el arca, y aunque venga el diluvio, yo soy salvo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Pero qué sucede? ¿Cuál es la condenación? Cuando a mí, el Raúl, me presentan el Evangelio de gracia, el sacrificio de Jesucristo, cómo derramó su sangre, cómo murió, cómo resucitó, y yo rechazo a Cristo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando viene Cristo, yo que voluntaria y conscientemente rechacé el sacrificio del Cordero, esa es la condenación para la persona que, entendiendo el mensaje de la cruz, lo rechace por amar más las tinieblas que la luz de Cristo. La persona que se quede no se salva. ¿Y quién se salva? Naciones. ¿Quién son esta gran multitud en la gran tribulación? Aquellos que han sido salvados a través de la sangre del Cordero. ¿Quién se salva? Israel. ¿Quién se salva? El que no tenía conocimiento del Evangelio. No confundas ni se te pase por la cabeza el rechazar a Cristo con no venir al culto. Porque hay muchos que están que no son. Y muchos que no están que son. Porque el culto no salva ni condena. Nadie se salva por ser bueno y nadie se condena por ser malo. Se condena por no tener a Jesús y nos salvamos por recibir a Jesús en el corazón. ¿Cuántos tienen a Jesús en el corazón y dicen un fuerte amén? Mirad, inmediatamente que la iglesia sea arrebatada, se manifestará aquel inicuo, el anticristo. No quiero entrar en ese tema, pero solamente te voy a decir dos cositas para no salir de la línea del mensaje. Primero, en el mismo instante que coja las riendas de toda la sociedad de este mundo, que iba a un caos, el anticristo dirá paz y prosperidad. Y durante 3 años y medio eso será de literal cumplimiento. Aquello que iba abocado a una destrucción, el anticristo coge este mundo y lo coloca en su lugar. Pero date cuenta, dice la Biblia en el libro de Daniel, que el anticristo confirmará el pacto hecho a los padres. ¿Esto qué sucederá? Que aunque la nación de Israel hoy en la actualidad tiene la tierra, no es suya completamente y no pueden levantar el templo. En el tiempo de la gran tribulación,
El anticristo traerá el cumplimiento aparente de los pactos que Dios había hecho con los padres de la nación. Echará a los palestinos, y en el monte donde está la mezquita de Omar levantarán el templo a Jehová. En el tiempo de la gran tribulación, Israel volverá a tener el corazón de la vida nacional y religiosa de Israel, el templo. Volverá a haber sacerdotes, sacrificios, y se derramará sangre, porque el pueblo volverá al pacto de la ley de Moisés. Había un problema entre muchos para lograr esto. Había un sacrificio llamado el sacrificio de la vaca alazana. Pero con el tiempo, con los cientos de años, esa vaca había sido extinguida. Ya no había. Era el sacrificio más importante de la ley mosaica. Se sacrificaba ese animal. Se quemaba enteramente. Y las cenizas de ese animal se guardaban en una caja. En el tiempo del gran día de la expiación, el sumo sacerdote cogía las cenizas de ese animal que había sido sacrificado, lo mezclaba con agua y con un hisopo lo echaba sobre el pueblo, y los pecados de toda una nación eran borrados. Al desaparecer con los cientos de años la vaca alazana, era imposible que se realizara el sacrificio. Pero imposible. Hace poco tiempo, científicos israelíes, a través de la ciencia genética, han logrado otra vez sacar un animal extinguido. Han vuelto a crear y a sacar de la nada, entre comillas, la vaca alazana. Y hoy, en el 2006, en la tierra de Israel, vuelve a haber la vaca alazana, preparada para ser sacrificada, y que sus cenizas sean esparcidas sobre el pecado de una nación. Todos los manuscritos más antiguos han sido examinados por sabios judíos. Ya tienen las vestiduras de los sacerdotes. Han examinado las vestiduras de los sumos sacerdotes. Ya tienen preparado el efod. Están mirando qué eran el urín y el tumín, luces y perfecciones, para que esté colocado sobre los hombros del gran sumo sacerdote. Los vasos, los platillos, las espabiladeras, todos conforme a los ritos de purificación del Antiguo Testamento. Los perfumes para ungir, el aceite necesaria, todo está preparado. Se le preguntó a un arquitecto judío cuánto tiempo necesitaban para levantar otra vez el templo al Dios vivo, y dijeron: en el momento que esa mezquita sea quitada, en 15 días otra vez el templo estará operativo. Te digo algo, cuando la iglesia sea arrebatada y venga el anticristo, en poco tiempo otra vez en el corazón de Israel se levantará el templo a Jehová y volverá el continuo sacrificio. Y se cumplirá lo que dice la Biblia. Mientras yo profetizaba, subió carne, tendones y piel. ¿Qué ejemplifica eso? Ejemplifica la vuelta de la nación de Israel bajo el sistema mosaico. Otra vez al sacrificio. ¿Y por qué bajo el sistema mosaico? Cuando Dios pregunta al profeta y ve semejante cuerpo ya restaurado, dice: ¿pero no había en ellos espíritu? Hay una luz en el Antiguo Testamento que dice que, no pudiendo ya Moisés más con la carga del pueblo, dice: quítame la vida, no hagas esto, coja 70 hombres del pueblo ancianos y yo pondré de tu espíritu en ellos y te ayudarán a llevar la carga. Dicho y hecho, el Espíritu de Dios descendió sobre 70 ancianos, pero había por allí 2 jovencillos. Y Josué, en un celo malentendido, al ver que estos 2 empezaban a profetizar, creyendo que peligraba el puesto de su señor, fue donde Moisés y le dijo: Señor, prohíbe a estos 2 que profeticen. Y Moisés emite una declaración profética que manifestaba el estado espiritual del pueblo bajo la ley de Moisés. Dice: ¿quieres que les prohíba profetizar? Ojalá todo el pueblo de Jehová tuviera el espíritu y profetizara. Porque, dices eso, Moisés, porque en el antiguo pacto, aunque eran huesos, carne, piel, tendones, les faltaba el espíritu.
Y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y se marchó. Y vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl y se marchó. Y vino el Espíritu de Jehová sobre el siervo y se marchó. Ojalá el Espíritu viniera sobre el pueblo y todos profetizaban. Era el deseo de un hombre que anhelaba que toda una nación tuviera vida interna. Pero bajo el sistema mosaico no se podía. ¿Qué ves? Veo una gran nación con piel, tendones, carne, pero no veo en ellos espíritu. Profetiza. Tercer movimiento profético. ¿Me dejáis ya terminar el mensaje? ¿Me dejáis de verdad? Y mientras yo profetizaba, dice Ezequiel, vino el espíritu de los 4 vientos de la tierra. De la misma manera que fue necesaria una crisis para que el hueso se juntara con su hueso, una segunda crisis para que viniera la carne, tendones y piel sobre esos esqueletos, se necesita una tercera crisis para que entre el espíritu dentro de esos muertos. Después de 3 años y medio de paz y prosperidad, dice la Biblia que en el templo que los judíos han levantado, el anticristo entrará en el templo haciéndose pasar por Dios y diciendo: yo soy Dios. Es por esto que entendemos que en la gran tribulación el templo judío tiene que volver a levantarse. Cuando los judíos vean esto, se darán cuenta que ha sido un engaño, que no es el cumplimiento de los pactos que Dios había hecho a los padres, sino que dice que será el cumplimiento de lo que profetizó el profeta Daniel. Cuando veáis que la abominación desoladora hace esto, daos cuenta que el mal o el tiempo del fin está cercano. Cuando veáis que la abominación desoladora, cuando el anticristo entre en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y pida adoración, dice la Biblia, el que esté en la azotea no descienda a la casa, el que esté en el campo no vuelva a la ciudad. Hay de las que estén en cinta, rogar para que vuestra huida no sea ni en día de reposo ni tampoco en invierno. Se levantará una persecución a nivel mundial. El anticristo empezará a masacrar de nuevo la nación de Israel. Dirá el anticristo: se acabó, a este que es el pueblo de Dios lo extermino, lo machaco y lo trituro. Y cuando la nación de Israel se encuentre entre la espada y la pared, cuando ya no tengan ninguna salida, cuando ya no haya en ellos esperanza, resuena otra vez la profecía del profeta Ezequiel. ¿Qué ves? Veo una gran multitud, pero están todos muertos, no tienen espíritu. Profetiza, hijo de hombre, profetiza el espíritu. Y mientras yo profetizaba, sopló el espíritu, entró dentro de ellos, se levantaron y se hicieron un gran ejército. Cuando la nación de Israel ya no tenga esperanza y pareciera ser que la bota de la maquinaria bélica del anticristo les va a pisotear y a destruir, dice en el libro de Zacarías que en ese tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Cuando la nación de Israel esté presta a ser destruida, el Espíritu de Dios descenderá sobre ellos. Y en ese instante que desciende el Espíritu, mirarán a mí, a quien traspasaron. Se darán cuenta que ese Jesús de Nazaret, que crucificaron como falso profeta, como mentiroso y poseído, era el Rey de Israel. En aquel tiempo, el mover del Espíritu Santo será tan grande que no ha habido avivamiento en el mundo como en ese tiempo. Que no, que fue el Pentecostés. No te engañes. Cuando se levanta Pedro después del estruendo del bautismo del Espíritu, empieza a hablar: varones israelitas, no estamos borrachos, sino lo que estáis viendo es el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2. En los últimos tiempos, vuestros hijos e hijas verán visiones, descenderé de ellos con poder, y los ancianos soñarán sueños. Pero hay un principio en las Escrituras llamado principio del doble cumplimiento. No tuvo su cumplimiento literal la profecía del libro de Joel en el Pentecostés, sino que el cumplimiento literal no es en el Pentecostés, es en la gran tribulación. ¿En tiempo de cuándo acontecerá esto? Cuando el sol se oscurezca y la luna no dará su resplandor.
descenderá el Espíritu de Dios sobre el pueblo. Aceptarán a Cristo, ya no bajo el sistema mosaico, sino como Rey y Salvador. ¿Qué ves? Un ejército grande en extremo. Y ahora dice Dios: vosotros decís, pereció nuestra esperanza, estamos muertos y sepultados, ya no hay esperanza para nosotros. Pero yo digo, cuando yo os saque, pueblo mío, de vuestras sepulturas, cuando yo os vuelva a la tierra y paséis de ser un valle de huesos secos y esparcidos a convertiros en un gran ejército, os daréis cuenta en ese tiempo que yo soy Jehová vuestro Dios, que yo lo dije y lo hice. ¿Me permitís terminar? Mirad, había una alabanza que decía: la obra va mal, no hay nada que hacer. Eso es lo que van diciendo. Y yo digo, no creo en esa alabanza, Javi. Vemos las iglesias frías, vemos los jóvenes desanimados y cansados, vemos a los siervos que hemos perdido esperanza de un avivamiento. Decimos, cada vez la cosa va peor, no encontramos solución, no vemos salida. ¿Cuándo viene ese avivamiento profetizado durante tantos años? ¿Cuándo nos sacará Dios del aprobio? Cada vez falta más gente al culto, cada vez hay más desánimo, más pecado, más flaqueza. Y cuando vemos, ¿qué ves? Ve un valle de huesos, secos en gran manera y esparcidos sobre la faz del campo. Pero Dios te dice en esta tarde, ¿vivirán esos huesos? ¿Ves la iglesia así? Desanimada, frustrada, fría, sin esperanza ni salida. Pero Dios te dice en esta tarde, ¿vivirán esos huesos? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo de este valle de huesos? ¿Dios podrá otra vez levantar a los jóvenes? ¿Podrá Dios otra vez encender el corazón apocado? ¿Otra vez el siervo desanimado se podrá volver a levantar? ¿Vivirán estos huesos? Te digo algo, por mucho que veas huesos secos, dice la Biblia, mucho me prohibí a mí mismo, Jeremías, el profetizar y el hablar, porque es cierto, cada vez que profetizo, me viene el palo, me viene el desánimo, pero había un fuego, ¿dónde? En el hueso, que me impedía rendirme, aunque somos huesos secos, hay el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Y ese fuego no te va a permitir que te rindas. Y yo a esto hubiera dicho un amén. Aunque eres un hueso seco, el fuego de Dios está en ti. Y te voy a decir algo. Es más grande la gracia de Dios que tu fe. No entiendo eso, Raúl, que has dicho. La fe es la llave que abre los tesoros de Dios. Cuando tenemos fe, Dios se mueve. Pero es más grande la gracia de Dios que tu fe. Dice la Biblia que estando el pueblo de Israel por el desierto, no todos podían mantener el paso de los más fuertes. Estaban los ancianicos, los viejos, las mujeres, los niños, los enfermos. Y esos iban atrás en la retaguardia. No iban rápido, leve. Se iban arrastrando. No podían mantener el paso de los fuertes. ¿No te pasa a ti eso? Cuando te viene el luto, cuando te viene la enfermedad, cuando te viene la amargura, cuando te viene el problema, estás siempre a lo último. No abandonas, no abandonas. No te rindes, pero no puedes. Estás ahí, al final. Pero estando en esa condición, vino el enemigo y atacó la retaguardia. El Señor reprenda al diablo. No te ataca cuando estás bien, cuando estás fuerte, cuando tienes el problema, cuando te fallan las fuerzas, cuando viene la enfermedad. Viene y desbarata la retaguardia.
¿Y cuál es la solución en ese tiempo? Viendo Moisés el problema, subió al monte. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Es la mano débil del hombre que se tiende hacia Dios rogando compasión y misericordia. Y cuando Moisés clamaba, el poder de Dios descendía y había victoria. Pero te digo algo que estás experimentando en estos más de 30 años de camino. Por mucha fe que tienes, te cansas. Sabemos cómo salir de la tristeza. Sabemos cómo salir de la depresión. Sabemos cómo salir de la tentación. Sabemos cómo llevar una vida de victoria y de gloria. Y es a través de la fe. Y es a través del clamor. Y es a través del ruego. Pero hijo, hay tanta debilidad en nosotros. Y dice la Biblia, y Moisés cansó y bajó las manos. Sabes aquí lo que tienes que hacer, pero no tienes fuerzas. Sabes cómo salir de tu situación, pero no tienes capacidad de respuesta. Estás cansado y bajas los brazos. Sabes que te viene la ruina, pero no puedes hacer nada. Pero antes he dicho que es más grande la gracia de Dios que tu fe. Cuando Moisés, Javi, se cansaba y ya no podía, ¿no te pasa a ti? Que sabes cómo clamar y buscar a Dios, pero pesa tanto la enfermedad, pesa tanto el luto, pesa tanto el problema. Es tan difícil estar todos los días ahí. Pasan tantas cosas que nos cansamos. Pero viendo esto, Aarón y Hur subieron al monte donde Moisés, el cansado. Y lo primero que hicieron, ¿por qué te mantienes en pie, soportando tú tu propio peso? Y le sentaron sobre una piedra. Porque hay una piedra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Te piensas que eres tú el que te mantienes en tus propios pies? ¿Te piensas que es tu fuerza? ¿Te piensas que es tu fe? ¿No entiendes que incluso la fe y la oración es un método de gracia? Descansa en la roca. Y cuando todo el peso de Moisés descansó en la piedra, ¿qué es la fe? La mano débil del hombre que se tiende hacia Dios rogando compasión y misericordia. Pero ¿qué es la gracia? Es el brazo fuerte y poderoso de Dios que soporta tu brazo débil de fe para que no baje y haya victoria. Por eso cuando tú no puedes, cuando dices ya no puedo, cuando dices me rindo, cuando dices tiro la toalla, hay una gracia que te está sujetando, la gracia que emana del costado de Jesucristo. Un aplauso para Él y que Dios los bendiga.